Bueno, pues la verdad que para mí es un honor estar aquí con gente que representáis a tanta gente, porque todos sois representantes de asociaciones y entonces pues la verdad que creo que se llega a bastantes personas así, ¿no? Y quizás, bueno, sea bueno tener un primer concepto de qué hablamos, cuando hablamos de enfermedades crónicas, de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de enfermedades crónicas, de lo que estamos hablando son de esas enfermedades que vienen para quedarse. Es decir, las enfermedades agudas son esas enfermedades que uno tiene, se pasan y se curaron y se olvidó de ellas. En cambio, la enfermedad crónica son todas esas enfermedades que llegan y que tiene que aprender a vivir con ellas. Y eso es un concepto muy importante, ¿no? Porque cada vez más todo el concepto de salud que se está trabajando hoy día desde esta perspectiva está más vinculado en la capacidad, la manera de afrontar la adversidad y la capacidad de adaptarse al entorno. Dos personas con una misma discapacidad, uno está encerrado en su casa y otro se sube al Everest. Pero esto como lo vemos todos los días en la radio, en la prensa, en la televisión. Claro, hay muchas maneras de afrontar la vida padeciendo un problema de salud. Y eso es uno de los elementos claves, ¿no? Que es adaptarnos, no está todo centrado en aquellas cosas que tienen cura y son agudas, pues se pasan, pero las que no, a veces más importante que un fármaco puede ser una actitud, una ayuda social, una ayuda de otra índole. Entonces, la manera de enfocar este tipo de enfermedades es distinta, ¿no? Y para afrontar cuál es la dimensión de este problema, quisiera comenzar viendo algunos datos de en qué mundo nos estamos moviendo ahora mismo, ¿no? Las perspectivas demográficas que ahora mismo hay. Fijaros, España ahora mismo puede tener el mismo porcentaje de personas mayores de 65 años que pueda tener el Reino Unido, casi Estados Unidos, una situación similar a Alemania. Pues si los cálculos no fallan, cosa que después fallan más que una escopeta feria, pero bueno, si los cálculos no fallan, lo que nos están diciendo es que de aquí al horizonte del 2050 España va a estar en el podio, va a ser uno de los 3 países más envejecidos del mundo, junto a Italia y China, y Japón, que diga, y eso va a tener importantes repercusiones, ¿no? Aquí vemos el momento en el que estamos, esta es la curva de personas, el porcentaje de personas de 65 y más años. Así que si os parece que ahora hay muchas personas mayores en nuestra sociedad, pues estamos aquí y lo que nos espera es esta curva. ¿Y eso qué quiere decir? Pues yo, por ejemplo, decía que cuando yo entré de residente, empecé a ejercer mi ejercicio profesional, había en Andalucía 100.000 personas de más de 80 años de edad. Ahora mismo estaremos por las 300.000 y cuando me jubile más de 500.000. Bueno, se ha multiplicado por 5 en el ejercicio profesional el número de personas de edad avanzada. Y además eso tiene una serie de repercusiones, entre otras, ya todos estamos oyendo hablar de las pensiones, de lo esto, tal, pero yo quería desde la perspectiva de la enfermedad poner el énfasis en dos cosas. El número de personas que tienen algún problema, alguna discapacidad, no es exclusivo de la edad. Eso los hay en todas las edades, y seguro que aquí estáis de asociaciones que atendéis personas o chicos jóvenes con cualquier problema de discapacidad. No es exclusivo de la edad, pero hay una cosa de prevalencia que a mayor edad también es verdad que aumenta la frecuencia, de tal manera que más de 80 años el 30% de las personas tienen problemas para cuidarse de sí mismos. Y también es verdad, y hay que reconocerlo, que hay diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres van a vivir 7,9 años de su vida en situación de dependencia y las mujeres 12. Es decir, las mujeres viven más años, pero con más años con dependencia. Es un dato que está ahí y que estamos recogiendo ahora, ¿no? Pues bien, el otro efecto, aparte de lo que representa todo esto, es el aumento del número de problemas de salud. Con la edad se multiplica el número de problemas de salud, de tal manera que la media de más de 70 años están en 2 problemas de salud por persona. Y cuando hablamos no ya de problemas de salud, sino de enfermedades, el número de personas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfermedades distintas a la vez, se va multiplicando con la edad. De tal manera que todo esto configura una situación en donde parece que la manera de enfermar está cambiando. De la población general, el 45% reconocen tener algún problema de salud, que a veces hay quien no le gusta llamarle enfermedad, sino condición, por no medicalizar la perspectiva, condición crónica de salud, algún problema. Y de estos la mitad tienen 2, 3, 4, 5, es decir, una de las cosas curiosas es que cada vez aumentan más el número de personas con enfermedades crónicas y con múltiples enfermedades. De tal manera que los datos que ahora tenemos es que el 80% de las consultas de atención primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios, el 70% de los gastos sanitarios son por enfermedades crónicas y es la principal causa de discapacidad y se va a doblar de aquí al 2030 la incidencia.
el 96% de las personas que tienen alguna dependencia es secundaria a una enfermedad crónica. Luego, dependencia y enfermedad están estrechamente vinculadas. Y el 73% de las personas dependientes son mayores además de 64 años. Bueno, son datos para que veamos un poquito la dimensión del problema. Y es en este contexto en el que en los últimos años empezaron a salir una serie de alarmas y de hecho hubo un informe muy importante de la OCDE en el 2007, en el 2011 ha habido una asamblea general, no de la Organización Mundial de la Salud, sino de la ONU, dando un llamamiento a que los sistemas sanitarios tendrían que afrontar de otra manera los problemas de la enfermedad crónica y que es necesario reaccionar. Y por eso han ido surgiendo distintos modelos que propugnan cambiar los sistemas sanitarios y sociales adaptándolo a la enfermedad crónica. A mí me gusta mucho la imagen que Rafael Bengoa, un hombre que conociste y que ahora está en el gabinete de asesores de Obama de la reforma sanitaria y que fue consejero de salud en el gobierno vasco, antes estaba de director del programa de enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud. Y fue uno de los que empezó a poner en boga y lanzar las alertas en torno a la enfermedad crónica. Y él decía que el sistema sanitario, hoy, yo diría ayer, necesitaba que el paciente aparecía, era tratado, era dado de alta y desaparecía del radar del sistema. Sin embargo, hoy día, la manera que las personas necesitan ser atendidas por el sistema de salud tiene que ir cambiando. Tiene que haber un paciente que aparece, que es tratado, que es dado de alta con un plan preventivo y con un tratamiento de apoyo, que necesita un apoyo continuo generalmente y que el paciente no siempre es sanitario, sino que siempre es sociosanitario y que además tiene que continuar siempre en el radar del sistema para que se vaya actuando con él de forma proactiva y que el sistema no se olvide de que llegó y se fue, sino que cada aparición o consulta en el sistema es una oportunidad de afrontar los retos que se van planteando las personas. Por tanto, es una manera distinta a como tradicionalmente estábamos acostumbrados a enfocar los problemas de salud, ¿no? En esa manera distinta han salido muchos modelos que se llamaban de gestión de enfermedades y uno que es muy utilizado, ya tiene unos cuantos años, fue en Seattle, el equipo de Wagner, que lo vimos en el congreso la semana pasada de Crónico en Sevilla, y lo que nos decía es que para afrontar la reforma del sistema de salud, lo primero, que tiene que ser un abordaje multidimensional, la comunidad, los autocuidados, los sistemas de salud, los sistemas de apoyo, la toma de decisiones, los sistemas informáticos, todo eso. Bueno, eso podríamos analizarlo, que tiene que ser una intervención en muchos niveles, pero sobre todo también ponía el énfasis en un aspecto principal, que para que las interacciones que tenían los pacientes con el sistema de salud fueran verdaderamente productivas, era fundamental contar con un paciente informado y activado que interaccionaba con un equipo preparado, proactivo y práctico, ¿no? Y que cuando esto ocurriera, cuando verdaderamente los resultados clínicos y funcionales, cuando esta interacción ocurría, era cuando realmente se conseguían buenos resultados. Por tanto, tan importante como que haya buenos equipos de salud es que los pacientes estén activados y estén preparados para interaccionar con los sistemas de salud. Entonces, son dos elementos que son casi tan importantes para cómo queden las cosas. Y de esos 6 que yo os decía antes, quería poner el énfasis aquí en alguna cosa. De los 6 elementos de estos modelos de gestión, se está poniendo cada vez más énfasis en la importancia de la comunidad, los recursos y las políticas y las alianzas con los agentes de la comunidad. Lo digo porque estamos hablando en un foro de participación comunitaria donde está el tercer sector y yo creo que en todos los modelos nacionales e internacionales que se están diseñando de interaccionar, cada vez se le da más peso a todo lo que son las redes comunitarias, no solo redes comunitarias vinculadas a pacientes, sino redes sociales, los centros de participación ciudadana, los centros municipales, lo que es la red de la comunidad, y cada vez se le está dando más importancia a todo lo que es el apoyo en autocuidado, la educación terapéutica, el apoyo psicosocial, las herramientas de autocuidado, las tomas de decisiones compartidas, es decir, toda esta pata cada vez se le está viendo que es cada vez tan importante como el tipo de prestación de servicio o cómo se están tomando las decisiones. De tal manera que muchos expertos dicen en estos momentos que la mayoría de los problemas, hay quien dice que hasta un 80%, decían los de la Kaiser cuando trabajan este tema en unos estudios que publicaron, de los síntomas que va presentando un paciente crónico a lo largo de su vida, si está bien adiestrado los puede resolver él mismo. Entonces, yo cada vez que digo esto, al día siguiente salen en el periódico hablando la solución para hacer sostenible el sistema que los pacientes se curen a sí mismos. Vamos a ver,
no se trata de ahorrar en base a que la gente se cure a sí mismo, se trata en que lo importante es poder vivir mejor. Y si tú sabes resolver tus problemas, vas a tener más capacidad y más autonomía para vivir en distintos sitios y vivir mejor. Un diabético que no se sabe tratar solo, pues en cuanto se va a cualquier sitio, tiene cualquier transgresión, tiene un problema. Un diabético que sabe tratarse, pues se prepara, se adapta a su tratamiento y no tiene un problema. Entonces, no se trata de ahorrar resolviéndose los enfermos sus problemas. Se trata de mejorar su calidad de vida y su capacidad de adaptación a la adversidad en distintas circunstancias, estando bien preparados, ¿no? Y todo esto es una de las claves de cómo se afrontan las cosas. De tal manera que la lucha contra la cronicidad se plantea, esto es una cosa muy famosa, que los sanitarios lo vemos mucho, la pirámide de Kaiser, que lo que nos dice es que en la población general la lucha contra la cronicidad parte de la prevención, estilos de vida, etcétera, ¿no? De tal manera que lo que hay que insistir más es en la promoción de salud y la prevención, y que hay que adaptar las intervenciones a la complejidad del caso, ¿no? De tal manera que aquí promoción de salud, en la mayoría de los enfermos crónicos en la fase inicial, adecuado soporte, el 70-80% lo puede resolver los autocuidados. Cuando la enfermedad progresa, bueno, pues ya está en la gestión de cada enfermedad, en donde cada vez hace falta más cuidados profesionales, y en los enfermos pluripatológicos complejos y en fase avanzada cada vez hace falta más gestión del caso y no gestión de las enfermedades, porque más importante es que el enfermo, que tiene muchas cosas, saber qué paciente tiene una enfermedad, qué enfermedad tiene el paciente, porque lo verdaderamente determinante, sobre todo en la fase determinada de enfermedad crónica compleja avanzada o pluripatología, es saber integrar todas las decisiones, porque si no caemos en un marasmo, que es el que estamos viendo hoy día, ¿no? de enfermos con 20 fármacos y que no se sabe muy bien qué sentido tienen en esa fase esas pastillas, enfermos que se toman decisiones que no están verdaderamente adaptadas a sus expectativas. Hay que enfocar cada vez más, mientras mayor es la complejidad, no tanto la guía, sino el caso personalizado y una atención cada vez más personalizada, ¿no? En todo esto sí es verdad que tenemos que reconocer algunos problemas, ¿no? Porque muchas veces cuando hay muchos programas estos de enfermedades, que siempre se pone el acento en la enfermedad y no en las personas, y cada vez la garantía principal que está demostrado en todos los programas de eficiencia, la mayor eficiencia de los sistemas de salud, son aquellos sistemas que tienen una potente atención primaria. Hay multitud de estudios que demuestran cómo el papel de atención primaria de puerta de entrada del sistema e integrador de la información que viene de todos los lados es el elemento clave para personalizar y humanizar la medicina. Es un elemento sin el cual se fragmenta la atención de los pacientes y cada vez más estamos cayendo en un sinsentido de desconfiar estamos cogiendo a profesionales, a los estudiantes de la élite con que tienen un 9 para entrar en medicina, los tenemos allí 6 años formándolos, 4 años de especialidad y por fin entran en una plaza de médico de familia y tú lo miras con reojo sin saber qué capacidad que tiene, y tenemos unos profesionales excepcionalmente formados en el sistema de salud en atención primaria, ¿no? Y eso es un elemento clave, ¿no? El segundo es la tendencia a quererlo medicalizar todo y a lo mejor establecer, es decir, que no todas las soluciones son medicalizadas las mejores. La tercera es la tecnificación a veces de la medicina, que tenemos siempre la idea de que las enfermedades, mientras más... la televisión lo que sale, mientras más tecnológicas sean las soluciones, mejores. Y no siempre es así, es decir, la personalización y la humanización de la medicina probablemente sean los pilares fundamentales que tenemos que hacer frente a esta medicina donde las enfermedades crónicas y múltiples enfermedades crónicas inciden en las personas. Y por último también me gustaría insistir en algo que siempre se olvida, que es ignorar los determinantes sociales. A veces olvidamos que el principal determinante de la calidad de vida, aquí vemos estudios que demuestran cómo la calidad de vida percibida psicológica y física aumenta directamente proporcional a la renta per cápita. Es decir, la calidad de vida que uno tiene no es lo mismo tener una enfermedad crónica con una renta per cápita que otra, el número de enfermedades crónicas aumenta directamente con la renta per cápita. Mientras menor es la renta per cápita, se tienen más enfermedades, y las enfermedades crónicas provocan más daño en los pacientes que tienen menos renta per cápita. Así que pobreza y cronicidad son dos vínculos que están ahí asociados y nunca los podemos olvidar, porque algunas medidas están ahí, ¿no? Deciros que en España, quizás es por eso que en todas las movidas que hemos estado organizando en los últimos años de adaptación de la cronicidad con todas estas condicionantes, siempre se creó un movimiento que ha estado de gestión de enfermedades, de un congreso que ponía el énfasis además en las personas, de atención a personas con enfermedades crónicas y no a enfermedades. Por eso que os estoy diciendo que lo verdaderamente importante es poner el acento en las personas, y por eso este año
hace un par de fines de semana hemos tenido aquí en Sevilla el Congreso Nacional de Pacientes con Enfermedades Crónicas. Pues bien, hace ya, en el 2011, hicimos aquí una reunión en donde conseguimos aglutinar, porque en Andalucía la verdad que se ha estado trabajando desde hace tiempo en este tema mucho, se ha tenido bastante liderazgo, convocar junto con la Comunidad Valenciana y del País Vasco a todas las comunidades autónomas, al Ministerio, al Foro de Pacientes y en representación de los pacientes y a 20 sociedades científicas generalistas. Hicimos una declaración que le llamamos la Declaración de Sevilla, en donde se llegó a un consenso de las pocas veces que las 17 comunidades y el Ministerio firmaron un documento conjunto de cómo debíamos de ir avanzando para dar respuesta a las necesidades de los pacientes con enfermedades crónicas. Y en el documento se hablaba mucho del paciente y la comunidad, la organización, la información, las tecnologías y tal. No voy a contar todo el documento, pero sí, para que os hagáis una serie de ideas, hay una serie de aspectos que ahí se propusieron como elementos clave que vamos a afrontar ahora, como por ejemplo el que hubiera una declaración, una estrategia de cronicidad en cada comunidad. Andalucía fue, después de aquella conferencia, la primera que la sacó, después la sacó el Ministerio y ahora la están sacando todas las comunidades, ¿no? Y se hablaba muy de la importancia de los determinantes sociales, la importancia de la prevención, pero quería poneros la importancia que también en esta declaración se hizo de que el elemento clave es facilitar el autocuidado y el apoyo a las familias y los cuidadores, como un elemento conceptual clave de todo lo que tiene que ser la cronicidad. Lo que es fortalecer, bueno, todo lo que es la prevención y las enfermeras, y lo que es impulsar la participación de la comunidad en la mejora de la salud, en los cuidados de enfermedades crónicas, en las redes sociales, en las instituciones públicas, privadas, fortalecer toda la red social que está trabajando en torno a las enfermedades crónicas, y por eso estáis vosotros aquí, lo que son el apoyo a los foros de relación y de comunicación, las webs de calidad de pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se habló mucho también de la importancia de la atención primaria y todo eso. Y en Andalucía, en este contexto, pues elaboramos un plan específico que la verdad que no surge un poco de la nada, porque en Andalucía, durante los últimos años, del 2002, se ha estado trabajando mucho en clave de crónico, porque toda esta política de atención, programas de calidad centrados en el ciudadano, nos han permitido que muchas de las medidas que ahora se están poniendo en marcha en otras comunidades, las hubiéramos estado adaptando aquí en Andalucía, ¿no? Entre ellas, pues todo lo que en Andalucía fueron los planes de calidad, bueno, la cuestión de las estrategias de pacientes pluripatológicos desde el 2002, todo lo que es la enfermera gestora de casos, que vosotros muchos ya las conoceréis, y lo que ya se empezaron en el 2002, lo del plan de atención a cuidadora y el plan de atención a las familias, con algunas enfermedades que se priorizaron y tal, todo lo que se ha estado haciendo de plataforma digital multicanal, Salud Responde, Informarse de Salud, de atención a determinados programas de teleasistencia, Receta 21, lo que son los roles de enfermería en distintas áreas y todo lo que ha representado ya desde 2008 lo que es la escuela de pacientes, con esa estrategia de formar pacientes expertos, que ya en el 2012 llevaban más de 8.300 pacientes formados con 500 pacientes expertos, que no sé si después Joan Carles va a profundizar en todo esto, y las aulas que ahora mismo existen de pacientes expertos son estas 10 aulas de asma, diabetes, cáncer de colon, EPOC, diabetes, fibromialgia, etcétera. Y bueno, yo de esto quizás os vaya a hablar más, lo que son más de 1 millón de personas que visitan al año la web de pacientes y con todas las redes digitales y tal, ¿no? Bueno, también la importancia que está teniendo y cómo se desarrolla en Andalucía el tercer sector, en donde al menos el 50% de las sociedades, de las asociaciones que existen, están vinculadas a problemas crónicos de salud o a distintos problemas de desigualdad, de mayores, o de drogadictos, de adicciones, etcétera, pero más de la mitad de las asociaciones que existen en Andalucía están vinculadas a problemas de sector. Y la importancia de que está teniendo la integración, como son la integración. Se ha conseguido últimamente la integración de esto del botoncito que te integra, realmente te integra las plataformas de teleasistencia con Salud Responde, con la ambulancia y la importancia que yo creo que tienen todo ese tipo de integración de lo sanitario y social, ¿no? Deciros que en Andalucía toda esta política de integración de servicios sanitarios y sociales se está avanzando en ella, estamos a mitad de camino, eso es indiscutible, y por eso, pero sí, cuanto menos ha habido un reconocimiento explícito de la Unión Europea al decir que ponen una serie de estrellas, al máximo son 3 estrellas, de las experiencias en las que se deben de fijar otras comunidades europeas para avanzar en este camino. Y Andalucía tiene 3 estrellas en el área de integración sociosanitaria que se está desarrollando. Deciros, bueno, que estas son algunas de las iniciativas que hemos adaptado estos años
y que, bueno, si uno ve los modelos de gestión, todas estas iniciativas están ahí. Y cómo, pues, de lo que se pretende un poquito de conseguir es, hombre, que en torno al paciente haya, primero, todo lo que representa una red que exista cooperativa con objetivos compartidos. Cuando digo una red cooperativa, me refiero en Andalucía que exista una red pública que no compite en conseguir enfermos, sino que colaboran para complementarse hospitales de distinto nivel, de nivel básico, nivel intermedio de especialidades o centros de referencia para las cosas, y que están colaborando entre ellos. Es un elemento importante. El otro elemento clave es que haya una atención primaria que te garantice la perspectiva biográfica de los enfermos longitudinal y como puerta de entrada para que armonice todas las cosas y no se fragmente la atención, ¿no? Que haya un abordaje poblacional, que es la universalidad, la equidad, determinantes sociales y promoción y prevención. Es decir, que todas las actividades de promoción y social estén integradas en la red de salud. Que haya un modelo de cuidados, de cuidadoras y de cuidados en enfermería, y que haya un empoderamiento del paciente como elemento clave. Deciros que las estrategias del plan de crónico van muy en esta línea, que tenemos una serie de líneas que en vez de ser proyectos muy estrellas son el liderazgo de la atención primaria y generar espacios compartidos entre la atención primaria y el hospital, rompiendo barreras y creando alianzas, contactos telefónicos, digitales, la integración de lo sanitario y lo social, la gestión clínica, los determinantes sociales y el uso adecuado del medicamento. No voy a hablar más porque si no me como el terreno del siguiente. Muchas gracias.